Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar compartiendo en esta tarde el estudio de la última parte del capítulo 9 de Romanos, así que le voy a estar pidiendo a Meli, que pueda estar compartiendo Romanos capítulo 9, los versículos del 14 al 33. Lo escuchamos atentamente. Les sugiero que puedan seguirlo con sus Biblias, la lectura de la palabra. Hola hermanos, espero que estén teniendo un muy buen jueves. En el día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra en Romanos, capítulo 9, versículos del 14 al 33, en versión NBI, que dice así: ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo con quien yo quiera serlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás: entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué tú me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? ¿Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Gracias, Meli, por esta lectura. No es un pasaje fácil el que tenemos en esta última parte del capítulo 9. No es un pasaje que pueda ser realmente tratado ligeramente, sino que tiene un propósito. Lo que Pablo está escribiendo y siguiendo la línea de lo que estuvimos comentando y profundizando en la primera parte del capítulo 9, tiene que ver con esto de la soberanía de Dios, de la manera en que Dios obra.
en la manera que Él es soberano para hacer las cosas, para elegir las personas, para poner un propósito sobre cada persona, sobre cada vida, sobre cada hijo. Yo creo que este pasaje habla exactamente de la soberanía de la voluntad de Dios. Y justamente quiero enganchar un poquito el versículo 14, arrancando, voy a estar leyendo, porque creo que da más claridad, leyendo de la Biblia Dios habla hoy. En el versículo 13, antes de entrar en el 14, Pablo dice, hablando de Jacob, ¿se acuerdan? Y Esaú, dice, así quedó confirmado el derecho que Dios tiene de escoger, de acuerdo con su propósito, a los que quiera llamar, sin tomar en cuenta lo que hayan hecho. O sea, Pablo introduce antes del versículo 14 esta idea de que queda confirmado justamente en la vida de Jacob y Esaú esto de que Dios es soberano para escoger, para elegir, pero de acuerdo a sus propósitos. Y yo creo que esta es la gran frase que define todo lo que vamos a estar avanzando en este estudio. ¿Que es un pasaje difícil? Claro que sí. ¿Quién de nosotros puede entender la mente, el corazón, los pensamientos de Dios? Y yo creo que esto es lo que Pablo quiere explicar. Nosotros estamos lejos. ¿Se acuerdan de Isaías? Porque tus pensamientos son mucho más altos que los nuestros y nuestra manera de pensar interminablemente infinita al lado de la nuestra. ¿Quién puede de nosotros entender la mente, el pensamiento, la soberanía de Dios? Y es verdad, y acá como que Pablo empieza a describir este camino de salvación. Escogió a Esaú, pero no es que escogió a Jacob y desechó a Esaú, dice en esta palabra, pero significa que Dios es libre de elegir de acuerdo a sus propósitos. Él es soberano para elegir de acuerdo a su plan, a su propósito, como leímos justamente en Romanos, en la carta de Romanos, desde antes de la fundación del mundo. A Jacob lo eligió por un propósito y a Esaú tenía otro propósito. Uno puede ver cómo en esto que va desarrollando Pablo va diciendo, bueno, Abraham tuvo dos hijos, el hijo de la carne, el hijo de sus pensamientos, queriendo anticiparse a la promesa que fue Ismael, pero desde Ismael también tenía un propósito y tuvo un propósito. Todo el mundo árabe, todo el pueblo árabe desciende justamente de Ismael. Y de Isaac, el hijo de la promesa, este hijo prometido por Dios, después de tantos años llega a la vida de Abraham, arranca la promesa que él tenía. ¿Por qué? Porque probó su fe. A partir de Isaac es que empieza a bendecir al pueblo con la promesa hecha a Abraham. Isaac tuvo dos hijos, mellizos, a Esaú y a Jacob. Esaú era un hijo legítimo de Isaac y estaba bien que fuera así. Justamente a partir de Esaú viene toda una rama del pueblo edomita que también tiene que ver con todo lo que es el mundo árabe en la actualidad. Pero de Jacob, el elegido, empieza y continúa la promesa Abraham, Isaac y Jacob. Y a partir de Jacob sigue con la promesa las 12 tribus de Israel. Justamente a Jacob le cambia el nombre, ¿se acuerdan? Después de esa lucha con Dios mismo, con el ángel, que le cambia por nombre a Israel. Y cuando Pablo habla de esto y de por qué elige a uno con sus propósitos y a otro otros propósitos, dice Pablo en el versículo 14, ¿qué pues diremos a esto? ¿Que Dios es injusto? Claro que no, claro que no. Dios no es injusto por quien elige y por quien elige un propósito para uno y un propósito para otro. Lo deja claro, claro que no, dice Pablo, no es así. Y sigue desarrollando esta idea de que Dios elige de acuerdo a los propósitos, y acá ya va de pleno a un tema que también es difícil. Cuando dice, elige a Moisés y le da la promesa,
El pasaje que podemos leer en Éxodo de esta es justamente un pasaje que tiene que ver con todo el llamamiento de Moisés y la manera en que Dios se relacionaba con Moisés. De una manera poderosa, de una manera de cara a cara, como si fueran amigos, dice este pasaje justamente que hace referencia Pablo. Pero elige a Moisés y endurece el corazón de Faraón. Endurece el corazón de Faraón justamente, como dice acá, para que se manifieste su gloria. Ahora, esto sigue siendo parte del plan de Dios y de la soberanía de Dios de elegir de acuerdo a su voluntad. ¿Es injusto? No. Dios justamente tiene un plan. Y también tiene un plan. Y tiene siempre un momento para que cada uno pueda reconocerle y elegirle como Señor y Salvador. Él es soberano. Fíjense que después que habla de esto, el versículo 19 y 20, lo voy a leer de la versión Dios habla hoy, dice, pero me dirás, siendo así, en el ejemplo de Moisés y el faraón, ¿no? Siendo así, ¿de qué puede Dios culpar al hombre si nadie puede oponerse a su voluntad? Y tú, hombre, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? Claro, Pablo dice, bueno, entonces, si hay una voluntad de Dios y Dios endureció el corazón de Faraón, significa que, bueno, ya hay una voluntad, yo no puedo elegir, ya está todo dicho. Sin embargo, Pablo dice, no es así. Dios sigue teniendo un propósito para cada uno. No es que yo, bueno, Dios ya eligió mi camino, yo no tengo decisión, yo me abro de esto. No. Dios sigue teniendo un propósito para tu vida. ¿Se acuerdan lo que leímos en Romanos 8:1? Este hermoso pasaje. Pablo no se contradice, al contrario, lo afirma. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Hay un propósito de Dios no para los que le dan la espalda, para los que no andan de acuerdo a los caminos de Dios, a los que siguen la obra de la carne, sus pensamientos, siguen encerrados en sí mismos, sino conforme al Espíritu de Dios. O sea, hay un propósito, esto lo hablamos, a aquellos que le aceptan y a aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Y es una manera de afirmar esto que está poniendo Pablo. Y Pablo ya acá mete un tema directo de la soberanía de Dios. Dice, ¿acaso vos te vas a poner a discutir con el alfarero? ¿Te vas a poner a discutir con Dios por sus propósitos? ¿Por qué elige a uno y por qué a vos te das otro propósito? Como si vos pudieras ponerte en cuestionar a tu creador esta voluntad que Él tiene para tu vida, este propósito que tiene para tu vida. Lo que Dios tiene para tu vida es perfecto, es único. Tenés un llamamiento, tenés un camino por recorrer, tenés un propósito que Dios quiere desarrollar en el crecimiento y en tu vida espiritual a partir de justamente cuando le aceptás y podés renunciar a la carne y empezar a vivir en el Espíritu de Dios. Dios es soberano para elegir su propósito. Porque yo nací en el tiempo que yo nací, en el contexto en que yo nací, en la familia en que yo nací. No lo elegí yo. Sin embargo, no me voy a poner a discutir con mi creador. Lo acepto sabiendo que hay un propósito para mi vida, sabiendo que hay un propósito exacto y pensado, ideado y perfecto para mi vida. No somos nosotros los que nos podemos a poner a discutir con nuestro creador. Él es soberano. Como dice Pablo acá, ¿quién eres para pedirle cuentas a Dios? ¿Quién eres para pedirle cuenta a Dios? Versículo 22 y 23. Dice, Dios queriendo dar un ejemplo de castigo y mostrar su poder, soportó con mucha paciencia a aquellos que merecían el castigo e iban a ser destruidos. Y acá Pablo vuelve justamente a introducir esta idea de la soberanía y de por qué Dios tuvo tanta paciencia con el pueblo de Israel. Dios es soberano. Dios no cambió sus planes de salvación
por la infidelidad del pueblo de Israel. Al contrario, Dios se mantuvo firme en sus propósitos con este pueblo elegido que tantas veces le dio vuelta a la espalda. Y es como con nosotros. Dios sigue teniendo misericordia y paciencia, y aún nosotros merecer el castigo, Él nos tiene paciencia hasta el final, a ver si podemos entender y aceptar estos propósitos que Él tiene para nosotros. Y el pueblo de Israel tenía un propósito claro, que era justamente poder traer salvación a través de su plan a toda la humanidad. Sin embargo, el pueblo una y otra vez le dio vuelta a la espalda. Ahora, Dios mantuvo el plan adelante, aún a ese pueblo que había elegido y aún lo que el pueblo no entendió. Por eso, estos versículos creo que son claves para entender lo que justamente queremos estar explicando en esta noche. Fíjense lo que dice el versículo 24 al 26. Dice, así que Dios, está hablando acá Pablo, así que Dios nos llamó a uno de entre los judíos y a otro de entre los no judíos. Como dice el libro de Oseas, a los que no eran mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la que no era amada, la llamaré amada. Y en el mismo lugar de donde les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Bueno, acá le estaba explicando, ustedes no tienen la exclusividad del plan de Dios, no tienen la exclusividad de ser únicamente los únicos que pueden tener este contacto derecho con Dios. Fíjense en que siglos antes, este pasaje de Oseas, Dios mismo le revela al pueblo de Israel que a los que ellos creían que no eran el pueblo, que no eran amados, Dios lo hizo. Pero fíjense en cuántos siglos antes Dios le dijo, no se confunda, yo también voy a llamar a mi pueblo a aquellos que hoy ustedes no entienden. Y les llamaré amados a aquellos que ustedes dicen que yo no amo. Y termina diciendo, y serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque ellos seguían aferrados a la ley fría. En cambio, Dios quería hijos obedientes, hijos de un Dios viviente. ¿Por qué? Porque Dios es vida. Y porque Dios quiere cambiar tu vida. Y Dios quiere proclamar en tu vida una vida nueva, plena y perfecta. Por eso, yo retomo un poco lo que estuvimos hablando el jueves pasado. No tenés la exclusividad de Dios. Lejos estamos cada uno de creernos que tenemos la exclusividad del pensamiento de Dios. Incluso de plantearle a Dios, no, estas cosas no son para mí o sí son para mí. No. Nosotros tenemos que ser hijos humildes. Aceptar aquello que Dios en su perfecta voluntad puso en el propósito para tu vida. Si aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, vas a entender que realmente Dios empieza a trazar un plan y darte pasos de fe para que crezcas en este plan perfecto que Él tiene. Lo peor que podemos hacer es mirar para el costado, como hacía el pueblo de Israel, decir, bueno, pero estos no, yo sí, los demás están desechados, el único elegido soy yo. Lejos podemos estar de mirar al costado y plantearle a Dios por qué a este hermano sí y a mí no. ¿O por qué a mí sí y a los hermanos no? No podemos nosotros, como estas vasijas en mano del alfarero, cuestionar los planes de Dios para cada uno, sino que cada uno tiene que buscar en oración este plan perfecto que Dios tiene para tu vida y entender y comprender esta buena voluntad que estuvimos hablando jueves atrás, de la voluntad de Dios perfecta para tu vida. Lo peor que hizo el pueblo de Israel es cuando se la veía mal, correr para cualquier lado, ser infiel y decir, bueno, no, pero esto que vos me decís, Dios, no me convence, y corro para esto, y corro para otro lado, y busco en cualquier lugar menos en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Justamente, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia. Jesucristo nació justamente de acuerdo a la promesa en la descendencia de Jacob, de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de David
y todo lo que leemos en el capítulo 1 de Mateo, toda la descendencia hasta llegar a Cristo, hasta el nacimiento del Señor. Fíjense que Pablo en el versículo 27 y 28 dice, en cuanto a los israelitas, acá ya está hablando directamente a los israelitas que seguían negados a conocer a Dios, a reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Dice, en cuanto a los israelitas, Isaías dijo, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, solamente un resto de ellos alcanzará la salvación, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Y acá Pablo rescata algo, esto de el remanente, aquellos hijos que aún en los momentos de que el pueblo le dio vuelta a la espalda, había hijos que seguían firmes en la fe de su Señor, de su Dios creador, de este Yahvé que le había dado la vida. ¿Se acuerdan cuando Elías se pensaba que no había más cristianos, más hijos de Dios que él? Dios le tuvo que decir, no te equivoques, hay muchos que no doblaron sus rodillas ante la barbaridad que le estaban planteando, cuando él se creía que había quedado solo. Había un remanente, había siempre un pueblo, algunos hijos, aquellos, por eso es lo que dice Pablo, dice, sí, la promesa era que era para los descendientes, iban a ser como las arenas del mar, incalculables, pero sin embargo, muy pocos se mantuvieron fieles a lo largo de los siglos. Y a lo largo de los siglos, este remanente fue el que mantuvo presente y activo el plan de Dios hasta el nacimiento de Jesucristo. Por eso Pablo dice, solamente un resto alcanzará salvación. Y le estaba hablando a su generación y diciendo, bueno, aún a pesar de todo lo que el pueblo sigue sin creer y dándole la espalda a este Cristo que había nacido en el medio del pueblo de Israel, algunos iban a creer y por medio de ellos avanzaba, ¿se acuerdan los discípulos? María, José y cuántos más que siendo judíos siguieron creyendo en este Dios verdadero. Y esto abrió la posibilidad a todo el mundo, a todo el mundo. Justamente lo que dice el versículo 28, porque muy pronto el Señor cumplirá plenamente su palabra en todo el mundo. Y quiero terminar muy brevemente con los últimos versículos, donde Pablo ya abre otra idea. Los gentiles que sin buscar la salvación la encontraron por la fe, y los que eran del pueblo de Israel, el pueblo elegido, tropezaron con esta piedra porque seguían aferrados a creerse que la salvación venía por la obediencia a la ley, que nunca la podían obedecer. Y introduce acá esta frase, la piedra con la que tropezaron. Y saben, esta piedra era Jesucristo. Cristo, que es la piedra angular, esa piedra que es el fundamento de nuestra fe hoy. Por eso es que ellos tropezaron, porque no lo vieron, no lo quisieron creer, no lo pudieron ver, aún a pesar de todo lo que veníamos hablando en el principio de Romanos 9, aún teniendo todas las evidencias, tropezaron, no pudieron creer, no pudieron ver en Cristo Jesús esta promesa hermosa de salvación y que Él era el Mesías. En cambio, muchos de los gentiles habían creído que esa piedra en realidad era el fundamento de su fe. Y yo te quiero terminar con esta reflexión, que también es para nosotros. ¿Ves en Cristo esta piedra que es la piedra angular en donde vos podés edificar tu casa, tu fe, realmente que en la palabra de Dios y en Cristo hay vida nueva para vos? ¿O vas a tropezar? Vas a tropezar. Esto es, lo elijo y alcanzo salvación, o lo desecho y lo único que merezco es la muerte eterna. Pablo dice, porque hablando de los gentiles, no procuraron quedar libres por culpa de la fe, sino por sus hechos, porque tropezaron con la piedra de tropiezo, que es mencionada en la Escritura. Y acá lo que dice justamente en el versículo 33, yo pongo en Sión
una roca, una piedra con la cual tropezarán. El que confíe en ella no quedará defraudado. El que pueda ver en Cristo esta piedra fuerte, esta piedra angular, fundamento de nuestra fe, como dice acá, no quedará defraudado. Que el Señor te dé sabiduría en tu elección, que puedas estar cimentando tu vida en este Señor Jesucristo que es el fundamento de nuestra fe. Pablo hace toda esta descripción. Dios es soberano. Seguí orando. Busca los propósitos que tiene Dios para tu vida. No renuncies a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Muchas veces somos infieles, como lo fue el pueblo de Israel. Pero, como dice acá también en la palabra, Dios sigue extendiendo su misericordia para que podamos alcanzar este propósito de Dios para nuestras vidas. Pedir al Señor con toda tu fuerza: Señor, yo quiero moverme en tus propósitos, yo quiero llegar a estos propósitos, yo quiero cimentar mi fe, mi vida en Cristo Jesús como Señor y Salvador, para que tu vida sea una vida de bendición y que puedas alcanzar este propósito que Dios tiene, porque el Espíritu de Dios es el que te va a guiar en estos caminos que el Señor quiere ponerte por delante. Que el Señor te bendiga. Que esta palabra la puedas volver a leer y pueda volver a desafiarte en esto de que no somos nosotros para cuestionar a Dios. Estamos en sus manos. Él es soberano. Él sabe exactamente qué hacer conmigo, con mi vida. Y va a hacer lo mejor, lo justo, lo perfecto. Y buscamos en Él, buscamos en el Espíritu este camino de Dios. Terminamos con una palabra de oración. Y amado Padre Celestial, yo quiero darte la gloria y la honra. Y darte gracias, Padre, por esta palabra, porque en esta palabra entendemos que tú eres soberano para moverte de acuerdo a tus propósitos en tu voluntad. Queremos, Señor, nosotros alcanzar nuestros propósitos eternos que tú tienes en tu corazón, en tus pensamientos para nosotros. Señor, ayúdanos a crecer, a creer en estos propósitos que tú tienes para nosotros. Señor, que podamos ver y cimentar en Cristo Jesús nuestra fe, que podamos apoyarnos en la palabra de Dios, que podamos poner en Cristo Jesús la fe, la confianza, esta palabra firme en la cual nosotros podamos edificar nuestra vida espiritual. Oh Espíritu Santo, te pido que a través de esta palabra tú hagas una obra grande en nuestras vidas, en la vida de cada uno de los que nos están viendo en esta noche. Espíritu Santo, te pido que tú te muevas con toda libertad y autoridad para mostrarnos los caminos que el Señor tiene para nosotros. Danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia para elegir de acuerdo a tus propósitos, de una manera clara y perfecta, nuestros caminos, para no errar y para poder estar seguros en Cristo Jesús y seguros de acuerdo a tu voluntad. Nos ponemos en tus manos y clamamos a ti, oh Dios, que tú trabajes en nuestros corazones, tú abras nuestras mentes para que podamos entender los propósitos que tú tienes para nosotros en este tiempo. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos juntos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.